Renuevo Ministerial. Saludos a todos los amigos, hermanos que nos están viendo en esta hora. Muchos pues se preguntarán y se han preguntado de dónde surge la idea de renuevo ministerial. ¿Cuál es el propósito? ¿Quién está detrás, verdad, de este movimiento? ¿Qué persigue en sí esta iniciativa? Y ese es el motivo, precisamente por el que hemos decidido hacer estas entrevistas, este podcast, y poder conocer mejor a aquellos que pues están promoviendo esta confraternidad. Hoy tengo pues el gusto y pues el agrado de presentar a una persona que amo con todo mi corazón, y es quien ha compartido conmigo esta visión de unidad para el cuerpo de Cristo, y especialmente en Guatemala. Él es mi primo Ervin Antonio Rodríguez Meyer. Bueno, y para conocerlo mejor, pues yo voy a dejar que él se presente personalmente y les envíe un saludo. ¿Cómo estás, Ervin? Buenos días, mi querido primo, Dios te bendiga. Como bien dijiste tú, mi nombre es Ervin Antonio Rodríguez Meyer. Werner y yo somos primos, de parte de él, pues de su papá, y de parte de mi mamá. Hemos compartido prácticamente toda nuestra vida y desde muy jóvenes hemos servido al Señor. Estamos a servir al Señor alrededor de los 15, 16 años, y hasta aquí nos ha traído el Señor. Y el Señor ha permitido que en este tiempo, pues, unamos nuestros caminos, que unamos nuestras visiones para un solo propósito, que es primero servir al Señor. Ese es nuestro principal propósito. Y por supuesto, tratar de una u otra manera ayudar a que el cuerpo de Cristo se unifique, que seamos uno solo. Ya no estemos jalando cada quien por su lado y que yo piense, no. Queremos ser parte de esa unidad del cuerpo de Cristo, ser promotores de la unidad del cuerpo de Cristo, sin necesidad ni deseos de llevar a nuestras congregaciones, no, queremos que sea algo para el cuerpo. Y ha sido un privilegio trabajar con mi primo todo el tiempo. Hemos trabajado bajo mucha armonía, nos amamos entrañablemente, a pesar de las situaciones que hemos vivido, tanto él en su casa como yo en la mía. Y hasta aquí, como les digo, hermanos amados, hasta aquí nos ha traído el Señor, y sé que vamos por más, vamos por mucho más. Amén. Bueno, entiendo, Ervin, que tú tienes un llamado pastoral. Eso es innegable y lo hemos visto, pero quizá los hermanos no conocen cómo fue que el Señor te llamó, pero inicialmente, tal vez empezando desde el principio, ¿verdad? ¿Cómo fue que conociste al Señor? ¿Hace cuánto tiempo lo conoces y cómo fue tu encuentro con Él? Señor. Bueno, esto fue algo desde muy joven. Pasó una situación en mi casa, yo tenía 13 años, pasó una situación en mi casa, mi papá era un hombre muy duro, él vivía su vida, vivía su rollo, y él era una persona muy dura para las cosas del Señor. Con nosotros era muy lindo. El Señor viene y lo inquieta con un sueño. El sueño lo pone muy inquieto y empieza a buscar respuestas, ¿verdad? Él siempre puede buscar respuestas, de buscar libros, de leer y todo, pero no sabía dónde encontrar la respuesta. Yo realmente no me acuerdo del sueño. Me acuerdo que él solo me decía, tuve un sueño que me inquietó mucho. Y empezó a buscar en diferentes lugares y en ningún lugar estaba satisfecho. Entonces viene y llama a un tío que es tanto de Werner como mío, que ya parte de su presencia, la presencia del Señor. Él era nuestro tío Kurt. Él fue el primero que llegó a la familia del Señor. Entonces mi papi lo llama y le dice, mira vos, Kurt, le dice, fíjate que tuve este sueño y no sé qué hacer. Entonces mi tío Kurt le dice, la respuesta es bien simple, hermano. Tienes que abrir tu corazón al Señor Jesucristo y hacerlo tu Señor y Salvador. Entonces se juntan, él hace la oración de fe y empieza a cambiar inmediatamente, ¿verdad? Fue un cambio pero rotundo.
Y pues nosotros Tú eras un niño todavía. 13 años tenía, imagínate, estaba en primero básico, apenas. Me recuerdo re bien de que nosotros los domingos pues nos mirábamos fútbol o nos levantábamos tarde y todo. Un día me levanto de mi cama y veo que mi papi no está ni su casa. Y le digo, ¿dónde se fue mi papi? Le digo, fue a la iglesia, me dijo una de mis hermanas. Ah, ¿a qué iglesia fue? Le dije. Fue a Verbo, dice. Y mi papá es evangélico, le dije. Sí, sí, me dijo mi hermana, se convirtió en evangélico. Ay, ¿qué cómo es eso? Entonces a mí me entró así como, me entró una cosa, ¿verdad? Así como un gusanito que se despertó. Y entonces cuando él regresó, le dije, ¿dónde fuiste, papi? Fíjate que fui a la iglesia, mijo, estoy yendo a Verbo y tal, me explicó todo el asunto. Entonces yo le dije, mira, papi, yo quiero el próximo amigo con vos, le dije. ¿De verdad, mijo? ¿Veniste conmigo? Me dijo. Y nos fuimos. Y fui el primer domingo a la iglesia y me pareció muy bonito. Nada más, ¿verdad? No fue, me pareció bonito. Siguiente domingo le digo, voy a volver a ir con vos. Ah, venite conmigo, me dijo. Ahí ese segundo domingo el Señor tocó mi corazón. Y tocó mi corazón, tenía 13 años, hicieron el llamado y yo levanté la mano y mi tío Kurt me dijo, pasa, mijo, me dijo. Y entramos a este nuevo vivir tan especial. Que yo, miren, el día que yo recibí al Señor, yo sentí el cambio. Un cambio extraordinario. Eso fue, yo me acuerdo perfectamente bien la fecha. Fue el 8 de agosto de 1982. Y no se me olvida la fecha, nunca se me va a olvidar porque uno de mis pastores me dijo alguna vez, mira, me dice, hay que recordar tres fechas. El día de tu nacimiento, el día de cuando recibiste al Señor y el día cuando entendiste cuál es el propósito de tu vida en esta tierra o cuando recibiste tu llamado. Y esas tres fechas me las recuerdo perfectamente bien. Entonces empezamos a caminar en el Señor y pues poco a poco, al mes nos estuvimos, 2 meses después nos bautizamos con mi papá. Terminándonos de bautizar, vino el resto de mi familia, vino mi mamá, vino mis hermanas y todos recibimos al Señor. Desde ese momento no hemos parado de servir y hemos empezado me recuerdo tan bien en ese momento, nosotros nos reuníamos en una carpa y yo tenía apenas unos meses de estar ahí en Verbo, cuando viene un hermano y se me acerca y me dice, mira, me dijo, fíjate que necesitamos a alguien que nos ayude para poner las letras de las alabanzas en la pantalla, porque en ese tiempo se utilizaban unas máquinas de acetato. Y yo le dije, Ujú. está bueno, le dije, con mucho gusto. Y ese fue el inicio de mi servicio al Señor. 13 años tenía, empezamos a servir al Señor así, poniendo acetatos. Me daban las listas, me acuerdo yo de la alabanza, ahí me ponían todas las listas. Y entonces yo en un acordeón buscaba cada una de las alabanzas, las ponía en orden y las iba poniendo uno por uno, ¿verdad? Ujú, Eso fue en Verbo. ujú, ujú. Más adelante, pues el Señor llamó a mi tío Kurt para que pusiera no pusiera, sino que abriera una iglesia con una visión extraordinaria, una visión hacia el país, era una visión preciosa. Y pues mis papás decidieron acompañarlo en este caminar. Y fue cuando pues también tú te viniste con nosotros, con tío Kurt, tío Hugo, y nos juntamos todos, tío Cristian, nos juntamos en familia e iniciamos un proceso precioso ahí en la iglesia Cántico Nuevo. Ahí fue donde el Señor nos sacó lo mejor de nosotros, siendo nosotros muy jóvenes. Yo ahí ya tenía 14 años, servimos con jóvenes, ¿te recuerdas? Estuvimos en la alabanza de los jóvenes, estuvimos en servicio, subimos ujieres, pusimos equipo, quitamos sillas, pasábamos trapos para limpiar sillas, o sea, hicimos de todo. Y fue una bendición y ahí entendimos el verdadero valor y la verdadera alegría de servir a Dios, ¿verdad? Y ahí iniciamos nuestro caminar en esto. Ahí fue cuando iniciamos, verdaderamente. Sí, tú mencionaste algo interesante, la visión del tío Kurt, ¿verdad? Eh, cómo la entendiste o cuál era la visión que él tenía? ¿Cuál era el propósito de levantar un ministerio, levantar una iglesia? La verdad es que el ministerio de Cántico Nuevo se caracterizaba, primero, era presentar el Evangelio y segundo, era muy, muy dedicado a la liberación y a la sanidad. Yo me recuerdo bien de eso, teníamos nuestros servicios de sanidad los días viernes en la noche. Ahí vimos milagros extraordinarios, no solo en los cuerpos de las personas,
Pero me recuerdo un hecho, y yo te lo voy a resumir de esta manera. Estábamos nosotros, ahí servíamos nosotros como quieres, estaba el tiempo de la alabanza, bajo el Espíritu Santo, se sentía esa presencia del Señor tremenda, ¿verdad? Y Ujú, empezamos a orar, nosotros pasábamos uno por uno a las personas para que oraran por ellos, y en una de esas pasó una muchacha, jovencita, donde nos reuníamos, pues era un lugar bastante amplio, pero sobre el lado derecho, viendo hacia, digamos, hacia el púlpito, había un ventanal. La cuestión es de que vienen, oran por esta muchacha y esta se le manifiesta un demonio. Y empiezan a orar por ella y se le empieza a manifestar el demonio. Y alguien le pregunta cómo te llamas y le dice, igual que la escritura, le dice Legión. Yo no lo había leído hasta ese momento. No, Legión, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces me puse a observar de lejos y mientras orábamos y hablábamos en lengua, y de repente la mujer fue liberada por el Espíritu Santo, pero fue liberada en segundos. wow, Y mientras salían los demonios, los vidrios del lado derecho temblaban. Y temblaban, como que hubiera habido un temblor, pero la tierra no se movía, wow. sino solo los Mm, vidrios, ahí saliendo los demonios. Cuando la mujer se levantó, era una muchacha, les digo, 24, 23 años tendría, y cuando se levanta, la ayudan y se reincorpora, ella tiene otro semblante. Entonces, fue para mí muy impactante ver una liberación tan fuerte como esa, porque nunca en mi vida había visto cómo liberaban, por ejemplo, personas, pero no de esa manera tan evidente. Y entonces parte de la ujú, visión de mi tío Kurt siempre fue presentar el Evangelio a todos. Él no hacía acepción de personas. Él recibía tanto gente de mucha plata como gente que tenía una tremenda necesidad. También tenía ministerios de ayuda en donde él llevaba alimentos, medicinas a gente que tenía mucha necesidad. Y siempre eh, bajo esa misma visión de ayudar al necesitado, como bien lo dice Isaías 58, ¿verdad? Entonces, ujú, ujú, él lo hacía así muy naturalmente y todo eso se lo aprendí yo a él. La visión de mi tío Kurt siempre fue, vayamos hacia la gente, vayamos al que está necesitado, vayamos a liberar, vayamos a hacer lo que sea necesario para que la gente se encuentre con Cristo y ganemos un alma para Cristo cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. A mí la visión de él nunca se me olvidó, me quedó muy mucho en el corazón. Creo que desde ahí el Señor ya nos venía preparando para lo que el Señor quería hacer con. Eh, Eso es lo que yo tengo más presente. Mi tío Kurt siempre fue una persona muy, muy amorosa, muy, muy, muy firme. Le aprendí algo a él, ujú. una frase que yo utilizo mucho, que dice, mi hijo me decía a la gente con mano de hierro, pero con guante de seda. O sea, mucha firmeza, mucho amor. Palabra de Dios, Ujú, pero con ujú, mucho amor. O sea, no solo garrote, 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 no, sino que amor ujú, y ujú, disciplina. Amor y disciplina. Y eso lo aprendí mucho, ¿verdad? Porque a veces queremos que para que la gente no se vaya, no se mueva, tenemos que acuchucharlos. Y no es eso. Hay que hablarles con la verdad, hay que hablarles con la palabra de Dios, pero con mucho amor, sin ser condenadores y sin estar diciéndoles, ustedes están en pecado, se van a ir al infierno. No, 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 eso no es la idea, ¿verdad? Entonces, eso lo aprendí de él. Y se me quedó desde entonces y lo aplicamos hasta la fecha de hoy. ujú, ujú, ujú. Y a raíz de tu salida de la iglesia de Cántico Nuevo, ¿cómo fue tu trayecto hasta el momento en el que supiste que tenías un llamamiento ministerial? Bueno, este fue un caminar muy largo, muy, muy largo, de mucha bendición. Pues obviamente yo vivía con mis papás, ¿verdad? Cuando salimos de Cántico Nuevo, tenía yo 7 años, tal vez. No, 17 años tenía. Tuvimos que salir, mis papás tomaron la decisión, y nosotros como pues no teníamos otra opción más que pues irnos con nuestros papás. Dejamos una parte de nuestro corazón ahí en el Cántico Nuevo, pero entendimos que también teníamos que obedecer a nuestros padres. Y nos fuimos, mi papá tomó la decisión de que nos fuéramos a la iglesia Shaddai. La iglesia era muy pequeña, estaba sobre la Avenida de la Reforma, pero en ese momento se habían trasladado a la Avenida de las Américas a una pista de patinaje. Y me acuerdo yo que mi papi también recibió un sueño, ¿sabes? En donde venía un jeep del ejército, como esos de la Segunda Guerra Mundial, pero era blanco, y traía dos soldados vestidos de blanco, y uno manejando y el otro del otro lado.
Eso venían con un blanco impecable. Y le dijeron, vos sos Erwin, ¿verdad? Sí, le dijo. Venite, subite al jeep, le dijo. Y se lo llevaron al jeep. Y lo llevaron a un lugar y lo dejaron en un campo. Y dijo, esperanos aquí, le dijo. Y el jeep se fue y cuando él volteó a ver para abajo, estaba parado en un campo de fútbol. Se despertó y le decía, qué raro, ¿qué es esto, verdad? Bueno, pasó el tiempo, cuando fuimos a perdón, cuando fuimos a esta de por primera vez, estábamos en tiempo de alabanza y de adoración, y cuando empezó la adoración, él bajó la cabeza al piso, o sea, bajó la cabeza y vio hacia el piso, y se dio cuenta que él estaba parado en una cancha de fútbol, de papi fútbol, porque donde estaban reunidos en ese tiempo, que aparte de ser una pista de patinaje, era una cancha de fútbol de papi fútbol. Entonces, Skateland creo que se llama. sí, correcto. No, es que Isla está en la Reforma, ellos están en la Avenida de las Américas. Van a hacerle Ah, largo el ok, ok. asunto. Él voltea a ver para abajo y dice, esto es un campo de fútbol, muy parecido al que tuve en el sueño. Y el señor le dijo, es aquí donde te quiero, le dijo. Entonces entendió. Y cuando nos contó eso, pues ya nos quedamos más tranquilos y empezamos a congregarnos en Shaddai por mucho tiempo. Al poco tiempo nos trasladábamos a zona 9. Yo traía ya el deseo de servir al Señor con algo, ¿verdad? Pues yo era músico, tú ya no sabes, tocábamos guitarra juntos. Entonces abren la invitación en la iglesia y dicen, necesitamos músicos. ¿Quién sabe de música? Tenía oportunidad, dije. Entonces me acerqué al grupo de alabanza y mientras llegaba el líder de alabanza, yo encontré un bajo ahí. Entonces lo agarré y me puse a tocar el bajo. Solo a tocar un ratito, ¿verdad? Cuando entro, me dice el líder de alabanza. Cuando entra el líder de alabanza, me dice, ¿vos tocas el bajo? Poco, poco lo toco. Bueno, de ahí en adelante vas a ser el bajista. Y según yo iba por guitarra o batería, ¿va? Pero nada que ver, ninguna de las dos. Ujú. Entonces el señor quería algo más para mí. Y entonces desde entonces empecé a tocar el bajo en el Shaddai. Trabajamos el bajo en el Shaddai, tal vez fueron como 7 años y medio, casi 8. Le viví al Señor mucho ahí. Estuvimos también un poco en el liderazgo. Trabajamos con jóvenes. eh, nos involucramos mucho en el servicio con el Shaddai. Ahí empecé a sentir yo el servicio verdaderamente. O sea, servíamos todas las semanas, 3, 4 veces a la semana. Era incansable, eso era precioso. A mí me llenaba de gozo, no me costaba nada, porque era un llamado del Señor, ¿verdad? Ustedes, cuando el Señor nos lo manda a llamar, mi hermano, uno es feliz, ¿verdad? Luego tuvimos Ujú. una situación ya un poco más complicada porque yo ya no puedo asistir a los ensayos debido a que yo ya había cerrado la carrera y me tenía que ir a hacer mi EPS. Cuando fui a hacer mi EPS tuve que dejar el Ministerio de Alabanza y ya cuando terminé de hacer mi EPS me empecé a involucrar más en mi trabajo y todo el rollo y entonces ahí como que me menguó un poco el servicio, ¿verdad? Eh, tuve la oportunidad de conocer a mi esposa trabajando en el Shaddai, en el colegio Shaddai. Ahí conocí a mi esposa, nos Ujú. casamos y cuando ya estábamos casados con mi esposa, todo esto mi mamá ya había sido nombrada pastora del Shaddai, en un proceso precioso que ella pasó ahí, ¿verdad? Una preparación tremenda, muchos Ujú. años de Ujú. preparación, Ujú. preparación y preparación, hasta que fue nombrada pastora. Entonces le digo yo, fíjate que nosotros queremos servir al Señor, queremos servir al Señor como pareja. Y buscamos varios lugares, pero no encontramos dónde, ¿verdad? Nos invitaron a la radio, tuvimos un par de días en la radio, fue una bendición estar en la radio. Entonces mi mamá me decía, mira, venite al frente, después de cada servicio, siempre pasan personas a que necesitan oración. Entren ustedes, entren. Entonces me pareció muy interesante. Y empezamos a hacer así, volvimos nuevamente a servir a los hermanos ahí en el frente, debajo de la tarima, y orábamos por los que tenían necesidad, los que llegaban cargados, los que llegaban, etcétera. Tú sabes perfectamente bien, y orábamos por mucha gente. En ese tiempo estábamos cuando el Señor permitió que nos saliéramos de Chávez por una serie de circunstancias. Bueno, el Señor nos lo había advertido, nos dijo, eh, ¿qué piensan ustedes si se cambian de... No, nos dijo el Señor, van a cambiarse de campamento. Yo no sé, estamos tranquilos aquí, ¿verdad? Estamos felices. Entendimos que el Señor tenía un llamado diferente para nosotros y nos fuimos nosotros. Estuvimos un tiempo, pues prácticamente sin ir a ninguna iglesia. 4 meses fueron. Y le digo yo a Diana, no podemos seguir así. Pero mi esposa, no podemos seguir así.
vamos a buscar en enero una iglesia. Eso fue en agosto. Pasamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sin congregarnos, secos, ¿verdad? Sin esta necesidad, Ujú. o sea, necesitábamos, pero no. Yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Donde tú y yo estemos de acuerdo, ahí nos vamos. Vaya, me parece. Entonces, nos invitaron a una iglesia y cuando llegué, a mí me gustó la iglesia hasta que llegaron, pero a ella no. Entonces le dije, bueno, lo que habíamos quedado, si a ti no te gusta y a mí sí, pues no está aquí. Al domingo siguiente me dijo, vamos a tal otro, pues vamos a ir a esa iglesia. Fuimos a esa iglesia, pero a mí no me gustó y a ella sí. Entonces, no era ahí. De repente, buscando, estaba yo metido una vez en el Facebook y me apareció un mensaje, ¿verdad? De mi amigo del colegio, al cual amo mucho, se llama Aaron Medina, y dice, hoy estamos poniendo nuestra primera piedra para nuestro templo. Ay, qué alegre, ve, yo Mm. no sabía que aquel estaba pastoreando, entonces le comenté a Diana, fíjate que usted era mi amigo y está haciendo esto, y me dijo, ¿y por qué no vamos a visitar otra vez? Vale, está bueno. Entonces le escribí ahí mismo, y le dijo, mira, qué alegre verte, que no sé qué, no sé más. Le dije, ¿dónde tenés tu iglesia? La tengo en tal lado, me dijo, ahí en la casa Mateo Flores. ¿Te puedo visitar el domingo? Bienvenido, hermano, venite, que no sé qué, y así fue. Entonces, una vez en la tarde veníamos del trabajo con mi esposa, y le digo yo, vamos a buscar la iglesia, vos le digo, está bueno, entonces pasamos y nos vamos toda la Mateo hasta que la localizamos. Entonces ya sabíamos dónde ir. El domingo nos levantamos temprano y fuimos de visita y precisamente ahí estaba él. Nos recibió con mucho amor, su esposa muy linda, sus hermanas, toda la gente nos recibió con un amor ustedes, un amor especial. Y nos volteamos a ver con mi esposa, solo nos volteamos a ver y si fuimos que hacer al lugar. Y ahí el Señor empezó a verdaderamente tratarnos con el eh, empezamos a llenarnos y a ser restaurados, porque veníamos de una situación donde nos habíamos pecado mucho y nos sentíamos como muy maltratados, digamos, era como Ujú, muy ujú. secos. Y el Señor nos fue Sí. tratando, nos fue restaurando, nos fue levantando. Y viene Aarón y me dice, mira, nosotros queremos que ustedes sirvan, queremos que hagan tal cosa, ¿verdad? Está bueno, le dije yo, pero espérate un poquito que nos terminemos de llenar, le dije, y lo vamos a hacer. La cosa es de que nos dieron a cargo el grupo de jóvenes adultos con mi esposa. A todo Ujú. esto, Adriana empezó a involucrarse mucho en el grupo de alabanza porque ya adora al Señor y empezó ya a involucrarse y yo estaba a cargo del grupo de jóvenes adultos. Luego eran muy pocos los jóvenes adultos, entonces nos trasladaron al grupo ya de jóvenes, estaban todos los adolescentes y todos esos patojos preciosos que hoy por hoy hasta papás son, ¿verdad? Eh, Ajá. sí, ya crecieron, ¿verdad? Entonces fuimos Ujú. trasladándonos de ministerio en ministerio dentro de la iglesia y yo estuve tocando nuevamente ahí el bajo por más o menos un año y medio. Estuvimos trabajando con mi esposa, matrimonio, trabajamos jóvenes, trabajamos ella por su lado con mujeres, yo por mi lado con hombres, trabajamos todo, todos los servicios o todas las áreas de mi iglesia, pero todita. Ujú. Una cosa nos faltó, que fue darle clases a los una. Y entonces, hasta en el parqueo estuve, una bendición. Al tiempo, el Señor me habla por medio de un profeta y me dice, mira, el Señor está llamando. Sí, le dije, yo lo sé, le dije, sí, he Wow. llamado, pero yo tenía miedo, ¿verdad? Yo le decía, Señor, yo puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, ser el segundo del pastor, si quieres Ujú. decir, pero yo no quiero ser. Esa era mi oración, ¿verdad? Imagínate. No, no, no quiero ser pastor. No quiero ser pastor. Sí. Entonces empezó el Señor a llamarme y a llamarme. Le hablaba a mi esposa y le decía, mira, yo estoy llamando a tu esposo, dile. Ah, no, pero le dice mi esposa al Señor, ¿cómo le voy a decir? Me va a decir que no. Sí, le dijo, pero tú eres la profeta de esa casa, así que habla. Entonces, además él es mi siervo. Y yo peleaba con eso, ustedes tremendamente. Ustedes les voy a contar cómo me habló el Mm. Señor de tremendo. Viene el profeta, me dice, mira, el Señor te está llamando al ministerio y vas a hacer lo siguiente. Ah, bueno, eso fue después. Primero viene y me dice, el Señor está llamándote. Y yo estaba
pasé muchos días con esa lucha, ¿verdad? De pensamiento. Me acuerdo que una vez estaba yo, mis hijos estaban en el segundo nivel, yo estaba en el primero, estaba en la sala, y me puse a oír una radio, y había una prédica, y decía, este, Dante Gebel, decía, si alguien le preguntas, ¿quieres ser pastor? Y él te dice sí, a ese no lo agarres. Pero si alguien le preguntas así, ¿quieres ser pastor? Y él te dice que no, a ese agarra. Porque él sabe la responsabilidad que es ser pastor. Y fíjate que me asusté y cambié la radio. Mm, Y no, esto no es para mí, mm, dije. Y cambié a otra ujú. radio y había otra prédica y ahí estaba Danilo Montero, predicando. Y en la de prédica de Danilo Montero dice, yo sé que hay un llamado para tu hijo. Le contestas al Señor, ¿por las buenas o por las malas? Y me asusté, fíjate. Yo dije, no es Oh, posible wow. que el mismo tema en dos radios totalmente diferentes directamente para Sí, mi vida. sí. Santo Dios, dije, bueno, Es imposible que haya este, sido una casualidad. ahí te voy a contar la más tremenda. Y ya venía yo con esa pelea interna, ¿no? Pero uno por necio, hermano, uno por necio, porque ¿por qué no decirle así rápido al Señor? No que uno se pone a pelear, a luchar con ese llamado. Viene una vez, veníamos mis hijos, mi esposa y yo en el tráfico de Guatemala, que es tremendo, y veníamos oyendo una radio con una prédica que no tengo ni idea quién estaba predicando, no me recuerdo, ni de qué, Mm, pero veníamos ujú. hablando con Adrián, y veníamos hablando de esto del llamado, y mientras hablábamos, dice, la voz que sale del radio, dice, bueno, es necesario que tomes ya una decisión, dice, te lo digo a ti Juan, dice, te lo digo a ti Luis, te lo digo a ti Ervin, hermano, mi nombre no es un Oh, nombre wow. común, no es un nombre común, ¿verdad? Cuando dijo Sí, Erwin, sí, dije sí. yo, volteé a ver a mi esposa y ya no volteé a ver a mí. Como que era para ti. Como que era directo para mí, hermano. Solo faltó decirle Oh, Rodríguez. Y dije yo, ujú, bueno, ujú. dice, sí, ya es mucho, eh, por las buenas. Sí, te digo que sí, señor. Entonces hablamos con el profeta y me dijo, mira, es necesario que entregues tus privilegios, entregar tus privilegios en la iglesia. Vas a entrar en un tiempo de ayuno y Ujú, oración durante 40 días. Ayunamos, no los 40 días, ujú, pero sí ayunamos un buen tiempo de eso. Y le hablamos al pastor y el pastor nos dijo al final, mira, sí, y a nosotros con mi esposa ya lo habíamos sentido, que ustedes tienen un llamado. ujú, Y la esposa del pastor, la pastora Nati, nos dice, no se puede detener el parto de una mujer que está en cita. No se puede detener el ujú. alumbramiento. Es el tiempo para ustedes. Y entonces, el 7 de mayo del 2017, este que me acuerdo bien de la fecha, el 7 de mayo del Ujú. 2017 fuimos nombrados pastores por el pastor Aaron Medina y su esposa Nati, allí en la iglesia del Reino de Dios. Y Oh, desde wow. entonces, desde esa fecha, hasta el día de hoy, estamos sirviendo al Padre como pastores. Hemos pasado procesos muy duros, muy, muy, muy duros, preciosos, Wow. procesos preciosísimos también. Y tenemos la expectativa Ujú, de que lo ujú. que viene por delante va a ser muchísimo más grande, porque sé que este llamado no ha sido así nomás. No es de poner una Qué iglesia lindo. y que no, esto va mucho más allá. Por eso nosotros Ujú, estamos ujú, comprometidos con la visión, por eso nosotros estamos comprometidos con el Señor, de que vamos a trabajar y dejar lo mejor de nosotros por ujú. esta nación y por Jesús, que por Él somos y para Él somos, ¿verdad? En resumidas cuentas, Bueno, te cuento que muchas ah, más cosas, pero sí, esto, sí, sí. para no aburrir, es un resumen de cómo llegamos nosotros al llamado de ser pastor. Sí. No, es maravilloso, es lindo oír eso porque, bueno, son cosas que quizá uno desconoce, ¿verdad? Pero dentro de las cosas gratificantes que has vivido han sido cosas lindas, ¿verdad? El proceso este ha sido muy, digamos, de mucha enseñanza. Pero dentro de las cosas difíciles que mencionaste que habían pasado épocas dificultosas, ¿verdad? Y situaciones pues bastante desalentadoras. ¿Qué es lo que más te ha marcado en tu corazón, en tu carrera ministerial, como un bache, ¿verdad?
como algo como un tropiezo o como un muro que se ha levantado ahí y que no sabías cómo ibas a salir de esa situación. ¿Qué experiencias has tenido fuertes en tu vida, Erwin? Mira, te voy a contar de tres. Hemos tenido varios, pero tres son las que más han marcado mi vida. Vivimos una experiencia muy dura en ese proceso en el que decíamos que sí o que no. Y mi hijo chiquito, o sea, teníamos 10 años en ese tiempo, y él siempre ha sido un niño muy inquieto, toda la vida. Es muy lindo, precioso, amoroso y de todo, pero es muy inquieto. Eh, nos fuimos a, nos fuimos a un centro comercial y veníamos caminando los cuatro. Y de repente mi hijo grande sale corriendo y el chiquito sale atrás de él. Yo le dije, muchachos, no corran. Y en este momento que les grito, pues mi chiquito se resbala y se pega con la cabeza en el cemento. Se le hizo un pinchón como el tamaño de una pelota de béisbol, aquí, terrible. Te lo voy a contar pronto, rápido, porque es un poquito extenso. Le digo, mi hijo, ¿cómo estás? Mira cómo tenés ahí, no te doy la cabeza. No, papi, estás bien, mírame, que le enseñé, le di los ojos y todo, y solo un gran pinchón. Le pusimos hielo y se le disminuyó la hinchazón y pues ahí quedó, ¿verdad? Eso fue, digamos, fue los primeros días de una Semana Santa. La semana siguiente teníamos que ir a traer las boletas de calificaciones de los patojos. Y era un viernes, me acuerdo yo en la madrugada, y ellos dos se fueron a meter a la cama de nosotros. Bueno, le dije a mi esposa, mira, para que podamos descansar los dos, yo me voy a ir al cuarto de David. David es el más pequeño. Así descansamos bien, porque si no mañana no nos vamos a levantar bien. Ah, está bueno, me dijo. Eran las 6 de la mañana cuando yo oí el grito de mi esposa. El grito, Erwin. Y yo de un brinco salí corriendo de la cama y me fui corriendo al cuarto de nosotros y me encuentro con mi esposa cargando al bebé en los brazos, totalmente muerto. No desmayado, no en coma, él estaba totalmente muerto. ¿Y qué pasó? Le dije yo. Todo esto es unos nervios espantosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Le dije, fíjate que convulsionó y no respira. Entonces yo lo agarré con mis brazos y le hablé la palabra. Le dije, porque no morirás, sino que vivirás para contar las grandezas del Señor. Y se lo dije 3 veces, porque no morirás, sino que vivirás para cantar las grandezas del Señor. Y a la tercera vez que yo lo digo, yo lo tenía en mis brazos, mi hermano. Entonces lo siento en mis piernas, o sea, lo acuesto en mis piernas, y cuando veo, regresa y respira. Estoy hablando que es todo esto, Mm. pasaron 10, 15 minutos él sin respirar, no tenía pulso, los ojos, las pupilas dilatadas, no respiraba, los labios morados. El niño se fue por 15 minutos. El Señor permitió que regresara. Entonces, ahí empezamos un proceso bien complejo porque tuvimos que llevar al hospital, lo llevamos como un eh, neurólogo especializado, un hermano de la iglesia donde íbamos, ¿verdad? Me dijo, mira, lo que él tiene, le hicimos un montón de exámenes y él me hizo unas órdenes especiales, me dijo, mira, con esto vas a pagar mucho menos. Entonces, pagamos una cuarta parte de lo que debimos de haber pagado si hubiera sido nosotros. Ahorramos mucho dinero y Ujú. los resultados y todo el rollo. Ese mismo día fue una de corredera, ir y venir con el niño, lo llevábamos, lo traíamos, hasta que fuimos a finales de la tarde ya con un neurólogo y todos los resultados. Y me dijo, mira, él agarró una tomografía que le hicieron al niño y me dice, mira, él tiene una gotita de sangre en el cerebro que fue lo que le provocó esta, este evento, fue esta situación de haber convulsionado. Y me dijo esa convulsión, él le dijo, gracias a Dios no le causó daños cerebrales, él está totalmente bien, me dijo, solo esa cosa que hay que esperar que el Señor haga algo. Le dije, no hay nada que hacer, le dije, no hay medicamento, no hay nada, gracias a Dios por ser la edad de él, tiene muchos líquidos en la cabeza y se le va a disolver. Pero me dijo, aquí lo que hay que hacer es orar, me dijo el doctor. Fíjate la respuesta del doctor. Aquí a oración, me Mm. dijo, y vamos a darle un medicamento, me dijo, para evitar que vuelva a convulsionar. ¿Por cuánto tiempo? Indefinido, hermano, por indefinido.
entramos en un proceso de darle medicamento a él por más o menos llevamos año y medio, orando y orando y orando, ahora porque él se sane. Y viene Adriana y me dice, mira, por fe vamos a hacer algo, médico. No es imprudencia, hermano, es fe. Me dijo, vamos a quitarle el medicamento. Ah, ok, perfecto. Y oremos, y le quitamos, se terminó esa botellita y nunca más le volvimos a dar. Y esta es la fecha donde él no ha tenido ningún Wow. evento, él está totalmente normal, él sigue bien, él sigue activo, sigue alegre. Ese medicamento le cambiaba mucho el carácter, tenía 64, como, no contraindicaciones, sino efectos secundarios. Me recuerdo que una vez, una Ujú, noche, ujú. aparece el Guido, 3 años, así la camisa, ¿y qué te pasa? No aguanto el calor. Leyendo los efectos secundarios decía que muchas veces este medicamento producía bochornos y calores como una mujer cuando está ¿cómo se llama? Cuando le da la menopausia, imagina, un niño de 3 años. Mm. Entonces, pero hoy por Oh. hoy te digo, el niño está bien, ama al Señor, ora todas las noches, cuando hemos hecho nuestros altares familiares, él Ujú, comparte la palabra igual que su hermano. Entonces mm, vemos que el Señor hizo una restauración total en la vida de él. Ese fue el primero. mm, En el interín, mientras pasábamos ese proceso, fue cuando el Señor nos manda a llamar al ministerio, nos manda a llamar como pastores, y empezamos bueno, recibimos el llamado, fuimos nombrados pastores. El día que nos nombraron pastores, yo le decía a mi esposa, siento como que tengo todo, digo, siento fabuloso, me sentía lleno, me sentía pleno, sentía que no me ujú, faltaba nada, yo sentía una alegría y un gozo tremendo, pensando, planificando qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y al mes, literalmente, hermano, al mes de haber sido llamados al ministerio, el chorro se nos cerró. O sea, ni negocios, ni nada. O sea, no nos venía plata de ningún lado. Yo decía, Señor, pero ¿por mm, qué esto, verdad? Entonces le decía, Señor, ¿qué pasa? Yo visitaba gente, ofrecía esto, los cero, negocios cero, cero, hermano. ujú, ujú. Y Sí, no sí, venía sí. dinero y había que pagar la casa y no sé qué. Y llegó el momento en el que tuvimos que dejar la casa, ¿no? ¿Qué hacemos, verdad? Porque a dónde nos vamos si no tenemos ni plata ni para alquilar una casa chiquita ni nada. No teníamos nada. Ujú, Entonces viene Adriana y me dice, mira, ¿por qué no le das a tu mamá para ver si nos así? Entonces fuimos a hablar con él, le dije, mira, mami, fíjate qué tal y tal cosa. Me dijo, está bien, venga, que tengan el tiempo que necesiten. Hermano, ahí teníamos 2 carros, los perdimos. La casa la tuvimos que entregar. Nos fuimos a vivir con mm, la casa de mi mami en una habitación donde ella dormía, los 4 juntos, ¿verdad? Solo llevábamos la ropa que teníamos, una televisión y una de las camas de los niños. Nada más. Y todo mi hermano lo guardamos mm, en un lugar. Estuvimos ahí un tiempo guardando las cosas y el Señor le dice a mi esposa, mira, ¿qué estás haciendo con todo el menaje de tu casa? ¿Verdad? Ya le está guardado ahí para cuando nos tengamos que mover. Entonces le dice, no, vas a agarrar todo y lo vas a regalar. Y yo, mm. está bien, le dije, si el Señor lo mandó, hagamos. Entregamos hasta las sábanas, mi hermano. Entregamos todo. Regalamos camas, regalamos estufa, refrigeradora, comedor, todo lo regalamos. A las personas que lo necesitaban, no a cualquiera, ¿verdad? Y regalamos todo y Ujú, nos quedamos, como te digo, con la ropa, con los niños, la cama que tenía David y una tele. Eso es lo único que tenía. ujú, Tuvimos un año, un mes en casa de mi mamá. Mira, a veces los niños me decían, papi, ¿podemos comernos un helado? No, mi hijo, no hay para el helado. ¿Verdad? Terrible, no mm, hay para el helado. No teníamos carro, mi mami me prestó el suyo. Y estando un año y medio, un año, un mes de estar ahí en casa y estar orando y rompiendo toda esa situación y preguntando al Señor por qué este proceso, viene el Señor y nos permite movernos. Nos dice un hermano pastor, amigo nuestro, dice, miren hermanos, yo siento al Señor pagarles una casa. Y nos venimos a la casa donde actualmente vivimos, una casa muy pequeña, muy agradable, y dice el pastor, yo te mm, voy a pagar por el tiempo que sea. Y viene y nos empieza a pagar, empieza a pagar y empieza a pagar. Entonces bueno, nos venimos a la casa sin nada. No teníamos, pero mm, solo la camita y la tele. Y ujú, entonces, ujú,
viene el Señor y nos empieza a proveer por todos lados. Y nos regalan 2 camas, nos regalan microondas, nos bendicen con una refri, otra hermana nos regaló una estufa pequeña, pero ahí estaba. Nos regalaron unos sillones. Mira, en cosa de una semana el Señor nos armó de regreso a la casa. Todititita, completa. No nos faltaba el comedor. Y le dijimos, bueno, gloria a Dios, ya estamos listos, ¿verdad? Y vino una pastora y nos dice, ¿qué les hace falta? El comedor, le digo. Mira, vayan y compren el comedor. Y aquí está para el flete. Y el Señor en una semana nos restauró todo lo que habíamos sembrado y yo no le digo perder, porque se sembró. Todo lo que se sembró nos lo repuso el Señor en menos de una semana. Nos venimos a la casa y aquí empezamos a florecer, puro obededón, me sentido, ¿verdad? Porque de no tener nada, el Señor floreció aquí, nos bendijo y ya empezamos a caminar con un poco más de fluidez, ¿verdad? Y eso fue un cambio tremendo, ¿verdad? Sentir esa escasez tan terrible después de un tiempo que estábamos tan bien, no tener nada fue una cosa que nos enseñó mucho. Te pones ya en los zapatos de esas personas y no tienen ni para comer, ¿verdad? Que es parte del ministerio, que es parte del ministerio que el Señor nos mandó a llamar, desde que nos dio unas manos. Y la tercera, que yo te decía que fueron muy tremendos para mí en ese tiempo, fue cuando mi papi enfermó de cáncer. Tú conociste a mi papá era un hombre muy fuerte, iba al gimnasio, trabajaba, se cuidaba mucho, se alimentaba muy bien, y de un día para otro él tenía una dentadura impecable la dentadura que él tenía. Él amanece con un dolor de muela una vez y va con el dentista amigo nuestro y le dice, mira vos, yo creo que lo que tenés ahí es un problema de no sé qué, y vamos a hacer un tratamiento de canal. Perfecto. Ya tiene un tratamiento de canales y en lugar de disminuirle la molestia, le empezó a aumentar y se le empezó a inflamar y inflamar la cara. Entonces le dijo, usted lo que tiene ahí es un absceso, le dijo una de las compañeras. Entonces le dijo, voy a ir a ver con el dentista, a ver qué me dice. Y entonces viene el dentista y le dice, vos ahí no tenés un absceso, ahí tenés algo más. Te vas a hacer una resonancia magnética de la cara y me la traes. Se la hace y resulta que el resultado de esta cuestión es que mi papi tenía un cáncer en una de las parotas. Y le dice, mira, tienes un cáncer muy agresivo, vas a tener que internar en el IC y ahí te van a tener que tratar. Eso fue, digamos, un viernes, ¿verdad? El viernes en la madrugada lo metimos el sábado en la madrugada entró al IC, al fin le asignan una cama, empezamos a ir a verlo, pasó 2 meses en el IC y el cáncer le crecía y le crecía, le hicieron una biopsia, se le puso peor, le dijeron que le iban a operar, después le dijeron que ya no, se volvió no acaba. A los 2 meses él ya estaba muy enfermo, muy, muy mal. Entonces dice la doctora, la oncóloga dice, tráiganos, vamos a hacerles unas quimioterapias paliativas. Cuando yo dije paliativa, yo fui a leer que era paliativo, ¿verdad? Entonces, solo era para que no sintiera dolor. Para no hacerte largo el cuento, mi papi fallece 4 meses después de que se detecta el cáncer. Murió rapidísimo. Después de ser ese roble que le era grandote, verlo tan intenso en una cama, viendo como que fuera un ancianito de 90 años, sin poder levantar un brazo, el cáncer se lo devoró inmediatamente. Fueron 4 meses terribles, especialmente el último mes fue muy duro. La ventaja es que ya lo teníamos en casa, pues era entonces lo íbamos a ver todos los días, mi mami lo cuidaba todos los días, le cambiaba sábanas todos los días, lo cuidó por mucho, lo cuidó 24/7. Mi mamá se desprendía una vez para la panadería, porque yo me la llamaba, le decía, comprar pan, le decía, acá la panadería está a una cuadra. Y nos caminábamos, comprábamos pan, para que ella se despejara, regresábamos y a verlo, ¿verdad? Fallece y como te digo, fue en 4 meses. Fue un golpe muy duro para mi mami. Ese año que ellos cumplían 50 años de casados, ya no llegaron, ¿verdad? Porque ellos cumplían ellos casados en noviembre, papi falleció el 27 de junio, ya no logramos cumplir los 50 años, ¿verdad? Porque deseamos hacer una celebración muy grande. Pero fue muy duro. Y mi pastor me decía, mira vos, decía,
La prueba de la escasez es una de las más fáciles de llevar. Terrible, me Ujú, dijo, es la prueba de la enfermedad y aún más difícil, la prueba de la muerte. Y yo decía, bueno, ujú, pues es cierto, ¿verdad? Y porque eso de la escasez que te contaba, precisamente pasó, como te lo dijera yo, fue un poquito después de la muerte de mi padre. Decía, pues sí, habíamos pasado ujú, escaseces, pero no tan fuerte. Luego viene la enfermedad de mi papi y luego la muerte. Y luego la ujú. escasez, ¿verdad? A la, es una tras de otra, y lo de mi hijo. Sí. Entonces fue un cúmulo de cosas, ¿verdad? En el orden cronológico fue la muerte de mi papi, luego la escasez y luego la muerte de mi hijo. Entonces, porque mi papá ya no conoció a mi segundo hijo. Fueron cosas muy duras, pero mira, créeme que el Señor nos Mm, sostuvo todo el tiempo nos sostuvo, todo el tiempo nos levantó. No hubo un momento que nos sintiéramos abandonados, no hubo un tiempo en que uno dijera, santo Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, el Señor siempre nos ujú, sacó adelante. Y esta es la fecha que el Señor nos sigue sacando adelante. Y han habido dificultades, no tan fuertes como estas, pero el Señor no te deja. Y el Señor te da una salida. Y el tiempo de oración es cada vez más intenso. Y el enemigo encima te quiere meter tropezones y te quiere venir a hacer ujú, cosas. ujú, Y nosotros no nos dejamos, simplemente no nos dejamos. ¿No? Estamos agarrados de la mano del Señor. Y quién mejor que el Señor ujú. que está en nuestra retaguardia. Y ahí está, cuidamos, todo el tiempo, todo el tiempo. Y esta es la fecha, hermano, donde te puedo decir, nuevamente, Dios hasta aquí nos ha traído. Y no nos ha dejado. Y en las situaciones más Amén. complicadas, hemos visto las formas más complicadas de resolverlas por medio del Señor. Mientras más complicada tu situación, la resolución más complicada, obviamente. Pero el Señor te da Mm, la salida y te dice, por aquí vas a agarrar sí, y vas a ir a hablar con fulano y vas a hacer tal cosa y uno hace caso a lo que el Señor le dice y se resuelve, ¿verdad? Lo peor es que hace, sí, voy a sí. orarle al Señor y que hace, el Señor Ajá. contesta. No, 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 hay que hacer lo que el Señor manda. Y cuando lo haces, Sí, y te va, sí, perdón que te interrumpa, no, no pero hay problema. me llama la atención que, bueno, estas pruebas han sido eh, devastadoras en el momento, ¿verdad? Pero Dios te ha sacado a flote a ti, a tu familia. Dios ha sido fiel y Dios ha mostrado su gracia y su fidelidad. Y dentro de las cosas lindas, satisfactorias, motivantes que has tenido, ¿verdad? Aquellas cosas que lo gratifican a uno, ¿verdad? Que has tenido durante tu ministerio pastoral. ¿Cuáles han sido como más sobresalientes? Algo que ha marcado tu corazón ahí de una manera positiva, Erwin. Mira, varias también, ¿verdad? Te voy a contar algunas por cuestión de tiempo. Eh, desde que yo conozco a Adriana, hemos caminado con la misma visión. Desde el día que yo la conocí, ¿verdad? Y es la ayuda necesitado. Al que está necesitado siempre llevarle una ayuda. Igual, sigo y 6 a 58, ¿verdad? De verdadera ayuda. Y ese siempre ha sido nuestra visión como ministerio. Toda la vida desde que iniciamos, y como te digo, desde que nos conocemos como esposos. Y siempre queríamos ver cómo ayudamos a la gente y todo lo demás. Te voy a contar un par de situaciones. Vino el tiempo de la pandemia, nos encierran a todos. Yo tenía un amigo muy querido que ya partió también a la presencia del Señor. Él era cristiano, él era católico, pero un hombre muy entregado al Señor, muy, muy entregado al Señor. Y teníamos comunicación con él y teníamos algunos negocios y todo. Cuando viene esta situación de que nos encierran, el Señor a nosotros nos da una salida, ¿verdad? Empezamos a vender mascarillas con mi hermana y todo, y no estuvimos mal, estuvimos muy bien. Pero el Señor me dice, llama a tu amigo. Entonces, previo a eso, antes de hablar con mi amigo, le hablo a una amiga y le digo, mira, vos fíjate que necesitamos alimentos para un grupo de personas que tenemos que están encerradas y no tienen ni para salir ni para comer. Entonces me dijo, espera, me voy a hablar con un ministerio, habla con un ministerio y me regalan 12 bolsas de alimentos y 12 bolsas de kits de limpieza, ¿verdad? Jabón en polvo, eh, alcohol, también tenía cloro y no sé qué más. Y por otro lado, bolsas muy grandes, bien bonitas de alimentos. Preparamos las 12 bolsas y así empezamos a llamar a nuestros miembros. Y los fuimos a visitar, les dimos a los que sabíamos que tenían más necesidad. Y la última le digo a mi esposa, esta no me la toques, esta déjamela a mí. ¿Para quién es?
ahí vas a verle. Entonces vengo yo y el señor me dice, llama a tu amigo. Entonces vengo y lo llamo, se llama Hugo, así, se llama. Le digo, le decía yo, Elic García, le decía, Elic, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? ¿Qué tal? Bien. Mire, va a estar en su casa, le digo. Sí, me dijo. Ahorita voy para allá. Entonces agarré las cosas y lo que buscaba su casa. Ya estoy aquí abajo, le dije. Entonces baje y le dije, traigo algo. Entonces, mire, Elic, le dije, ¿usted sabe cuánto le aprecio, cuánto lo quiero? Le dije. Y me puso el señor que le trajera esto, pero que no se ofenda. Y el hombre se rompe en llanto. Dios santo, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hice, ahora? ¿Ahora qué hice? Ujú, No, ujú. no, me dijo, no, ingeniero, no, ingeniero. Yo estoy muy agradecido con usted y con su familia. ¿Por qué, le dije? Porque solo teníamos un paquete para comer hoy y mañana no sabíamos qué íbamos. Y Oh, uno wow. dice, es un licenciado, y uno, él hizo Mm, negocios, pero no tenía con ujú. qué comer. Entonces nosotros Qué confundimos, a bonito. veces dice, ay, pobrecito, no tiene, démosle. Pero el que se mira bien, a Mm, veces pasa situaciones tan terribles y no nos damos cuenta. mm. Qué bonito, qué Y bonito. mira, Ajá. eso me impactó tremendamente porque no te puedes dejar guiar por la fachada, sino por la Ujú, necesidad de la persona. ¿Y cómo conocemos la necesidad, hermano? Preguntando, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ujú, ¿Cómo estás? ujú, Dime cómo estás. Entonces ahí empiezan a salir las necesidades y entonces el Señor empieza a ayudarnos a poder suplir, digamos, una necesidad como esta. Sí, hemos tenido muchísimas satisfacciones, muchísimas. ujú, Hemos llevado ayuda a infinidad de lugares. Hemos recibido mu- incluso grupos ¿cómo se llama? De personas que vienen de Estados Unidos, jovencitos que han venido a hacer misiones, puros misioneros. Recibimos ayuda médica y las trasladamos. Y cuando ves la cara, por ejemplo, la última vez que trajimos un grupo misionero, no los trajimos, los llamaron y nosotros los ubicamos. Traían ayuda para 65 niños y los llevamos a una aldea. Verle la cara a esos niños, verle la alegría de recibir una canastita de este tamaño con juguetitos y con qué bonito, golosinas. sí, sí. Y Qué para los lindo eso. papás, venían unas canastas de alimentos grandes, unas despensas de Ujú, alimentos para los papás. Y a los niños sus cositas preciosas, juguetitos. Y verles las caras. Un tiempo de alegría ujú, porque esos niños no tienen pero ni zapatos. ujú, Perdón. Y entonces ver la alegría de esos niños te llena de satisfacción. Y de esa vez me acuerdo yo que hicieron el llamado y de los 65 niños que llegaron, más de 40 pidieron aquí. Y eso es ese es nuestro objetivo, llevar el evangelio a toda esta gente, la que hay una semilla, sí. esperanza, exactamente la señal. Yo te puedo asegurar que estos Ujú, niños no van a ser los mismos, pasarán sus procesos y ujú. crecerán, pero se van a recordar el día que hicieron su oración de salvación Exacto, y van a regresar al exacto. Señor si fuera que se apartara o mantendrá su camino. Ujú, Y así ujú, te puedo contar un montón de experiencias que hemos tenido muy agradables, ¿verdad? Seguimos trabajando con el cuerpo de Cristo. Adriana la invitan mucho a muchos eventos, a mí me invitan a predicar a varios lugares, siempre con la idea de llevar un gramo de esperanza, ¿verdad? Y es la palabra de Dios. Yo creo que es lo mejor. Es sí, una sí, qué garantía para lindo, qué nosotros el lindo. vivir en Cristo y que la gente venga y se entregue al Señor. Y mira, satisfacciones en el ministerio hemos tenido mucho más que decepción, porque hemos topado con pastores muy cansados, que están decepcionados, que ya no quieren nada, que quieren renunciar. Y yo me he dado cuenta que el Señor nos manda con ellos. De hecho, me lo dijo una vez el Señor a Ujú, través de un profeta, me decía, vas a ir, me dijo, y vas a levantarle los brazos a muchos pastores que ya están cansados. Y eso nos ha tocado mucho, pastores que ya no aguantan, que ya no quieren nada, pastores que han enviudado, pastores que ya no soportan, ¿verdad? Y va, el Señor se ujú, lleva con ellos, y llevamos una palabra, llevamos un regalo, llevamos una despensa de alimentos, y vuelven a levantar, ¿verdad? Vuelven a cobrar. Y eso son satisfacciones para nosotros, porque son soldados muy cansados, que necesitan un tiempo de ujú. licencia, ¿verdad? Para recuperarse y Sí. seguir adelante, porque el llamado pues, es irrevocable. Ahí estamos nosotros, como te lo dije yo en algún momento,
el día que, el día que yo dije, sí, señor, ahí me lancé en el tobogán y ahí vamos, ¿no? Ay, ahí no hay regreso. Ya no hay regreso y ahí nos vamos Sí, y así ya no, tenemos ya la no. carrera en esta tierra. ¿Verdad, mi hermano? Pero como te digo, han sido años Sí, muy buenos, muy, muy. sí, y recuerdo también que me comentaste aquel testimonio, me impresionó mucho eso que de las bolsas. ¿Te acuerdas que llenaban, creo que era 45 bolsas o algo así? Es correcto. ¿Te recuerdas de eso, Sí. verdad? Fíjate que nosotros recibimos una ayuda mensual de alimentos de un ministerio muy grande aquí en Guatemala y te dan los granos en un saco. ¿Ya? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir llenando las bolsas de 5 libras y vamos preparando las despensas de alimentos. Entonces mientras vamos llenando, mi esposa siempre dice lo mismo, señor, una bolsa más, señor, una bolsa más, o señor, una bolsa más. En esa ocasión, me recuerdo re bien yo, teníamos un quintal de arroz, un quintal de frijol y un quintal de mosh también. Ah, y un quintal de leche en polvo. Y pues todo lo demás tiene que metemos, ¿verdad? Entonces, mientras íbamos llenando, ella seguía orando. Y llenamos bolsas de 5 libras, hermano, con medición de 5 libras. Y cuando llegamos a contar, nos habían salido 40, habían salido diferentes números, ¿verdad? En frijol me acuerdo que habían sido 46, en arroz 43, en mocha habían salido pero 44 y así, ¿verdad? Uno dice 40 bolsas de 5 libras, no te hacen un quintal. Son 20 bolsas de 5 libras. Y no nos duplicó el quintal. Y preparamos todas las despensas. Las preparamos bien lindas esa vez. Nos dieron galletas, nos dieron dulces, nos dieron hasta chucherías. Nos dejó una cosa preciosa en las bolsas. Y le habló una hermana, amiga mía, una pastora. Y le digo, mira, yo sé que tenés una misión en Mazagua. Le dije, queremos llevarte unas despensas para las familias de Mazagua. Ay, gracias, me dijo, Dios te bendiga. Se las llevamos, las dejamos en su casa. Y yo le dije, mira, ahí me tomas fotos solo para guardarlas, porque es bueno tener un archivo de todo lo que uno hace. Está bueno, mejor no tengas fe. Y me mandó un video donde están entregando las bolsas a todas las familias y todo lo demás. Y entonces dice el pastor, este, queremos agradecer al pastor Edwin Rodríguez y a su esposa Adriana por la donación de alimentos, pues hemos estado orando porque el Señor mande esta provisión, porque aquí no venía ayuda, hemos estado por una situación complicada, empieza a hablar un montón de cosas el pastor, yo viendo el video, ¿verdad? Y dice, queremos agradecer porque oramos porque todas las familias recibieran una bolsa y aquí somos 43 familias. 43 familias, son 43 bolsas que llevamos, Ajá. 43 bolsas de granos. El Señor estaba preparando todo eso para esa familia. Sí, sí, Y adiós. es una forma, mira, son milagros que uno mira y uno dice, wow, ¿cómo? ¿Verdad vos? Porque llenaba y no se Ujú, vaciaba el quintal, y seguíamos llenando y seguíamos llenando y cuando venís a contar, sale un número ujú. que no te cuadra. Así me decía No mi esposa, cuadra, me dice claro. vos, me dice, estas son las matemáticas de Dios, me dice, ¿verdad? Que no te cuadran, igual que Sí, los peces y que los panes multiplicados de la misma sí, manera fueron nuestros granos para ese grupo de personas que estaban orando para que el Señor les mandara. Y maravilloso, mira, Dios hace unas cosas preciosas y nosotros simplemente, hermano, somos un instrumento. Nosotros solo somos esa maravilloso. vasija de barro, ¿verdad, hermano? La Sí, gloria y la honra sí, son siempre para el Señor, pero ¿quién lo va a hacer sino que siervo? ¿Verdad? Nosotros que estamos listos para servir al Señor en todo lo que tenemos. Y así seguimos haciendo, y seguimos y seguiremos haciendo, y así vamos avanzando. Mira. Hemos visto la mano del Señor con mucha gente. El año pasado alcanzamos 450 familias con alimentos, ¿verdad? Me da risa ujú, porque ujú, por lo que estamos haciendo, el Señor nos dijo, vas a dejar un tiempo en la iglesia. Y tuvimos que entregar a ujú, la iglesia, fue un momento bien doloroso, precioso y todo lo que quieras, pero muy doloroso. Y desde que ujú, empezamos a ujú. entregar a la iglesia, el Señor ha hecho cosas tremendas. Y eso nos ha permitido llegar a tanta Ujú. gente. 450 familias alcanzadas con alimentos el año pasado. Este año ha habido un poco de Mm, descenso, pero seguimos, ¿verdad? Seguimos haciendo lo que el Señor nos manda a hacer y seguimos ayudando y seguimos recibiendo sorpresas, hermano. Gente que no tiene nada y de repente llegas tú una ayuda y dices, ay, gracias porque no teníamos nada. Y uno,
sabíamos, no sabíamos. Y Ajá, viene el Señor y nos manda con esa gente, ¿verdad vos? es Y se dan Dios, cuenta que el Señor está contestando oraciones de mucha gente por medio de es gente, Dios, sí, correcto. sí, sí, sí. Dios poniendo todo. ¿Ya? Es Dios el que está haciendo todo ahí, qué lindo. Y fíjate que, bueno, la información, ¿verdad? Tuya, de tu amada esposa y del ministerio que tú estás dirigiendo, pues está siempre aquí en la página, ¿verdad? Del Renuevo Ministerial, si alguien quisiera comunicarse ahí directamente contigo para poder coordinar, ¿verdad? Esa ayuda que creo yo que es importante que logremos hacer esa cohesión. Pero mi pregunta, quizá ya para terminar esta pequeña entrevista, es ¿cuál es tu expectativa, Ervin? ¿En qué estás trabajando o qué está pensando ahorita don Ervin Rodríguez y Adriana de Rodríguez? ¿Qué están pensando en el futuro? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con esta familia linda? Fíjate vos que es preciosa pregunta, vos. Porque uno no se puede quedar con lo que tiene ahorita. Uno tiene que ir uno por más. Uno tiene que tener una visión mucho más lejana de lo que actualmente tenemos, ¿verdad? Nuestro objetivo es, por supuesto, crecer, ¿verdad? Estamos orando al Señor para que el Señor nos mande ya bodegas. Y nosotros vemos en las bodegas camiones, ¿verdad? En los camiones vemos camioncitos pequeños para ir y distribuir la ayuda donde sea necesario llevar. Todo para un ejemplo. Wow. Mira ahorita la necesidad que hay aquí en Santa María de Jesús, ahí en Antigua, por el temblor que hubo. Sí, sí, sí. Anoche, yo no sé si tú sabías, pero anoche lincharon a 4 personas porque se robaron un quintal de frijoles. ¿Te das Sí, cuenta? sí, lo vi en las noticias. La necesidad tan grande de la gente y Ujú, poderles llevar una cosa porque a veces las autoridades no hacen lo suficiente y poder ayudarlos y decirles, miren, aquí hay una cocina móvil, hagamos ujú, comida para ustedes en lo que salen de esta ujú, situación o llevarles nosotros la comida pero no hemos podido porque no tenemos ni la infraestructura ni esa capacidad. Pero nosotros podríamos como iglesia, no te digo como Ministerio Cristiano Gesell, que es el nuestro, sino como iglesia no ujú, hemos hecho esa labor, hermano. Podríamos hacerla ujú, como iglesia, ir, preparar víveres, entregarlo a las familias necesitadas. Ahí no tenían agua, no tenían que tomar. Dice, mm, mm, el movimiento fue tan fuerte que creó muchos sedimentos en los pozos. Entonces abrís un chorro o algo y te sale ujú, puro lodo. ¿A qué voy con esto, hermano? ujú, ujú, El Señor nos ha estado hablando de ir un poco más allá, de estar preparados para situaciones como esta. Un huracán, ahí tenemos las bodegas, llevémosles comida, ¿verdad? Y no solo llevarles frijoles y arroz, sino que a veces estas situaciones necesitan ya enlatados, ¿verdad? Pero ya no tan perecederos, sino enlatados o cosas preparadas. ujú, Y esa es la visión de la ujú, iglesia, de nosotros como ministerio. Tener nuestras bodegas, tener nuestros camiones, tener nuestros microbuses de los panelistas para ir a entregar cosas. Y esa es una parte. La ujú, otra parte es que el Señor me ha estado hablando de tener 2 clínicas, una clínica médica y una clínica dental. Y me decían, no vamos a mm, hacerlo gratis, me decía el Señor. Y yo sí, ¿por qué? Porque no podemos competir con el gobierno según la ley. ¿Te vas a cobrar ujú, un quetzal? Me decía, o 50 centavos. Me decía, algo significativo para que no podamos competir contra el gobierno. Me pareció muy mm, interesante la visión. El Señor me dio un plano que lo ujú, tengo aquí en cabeza y no se me olvida. Estoy pidiendo al Señor que se concrete. Y recibí, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente no hay que anda con un dolor de muela? Que no lo deja ni dormir, ni trabajar, ni nada. Pero no tienen el recurso para ir donde un médico dentista porque es muy caro. O si vas a una institución pública, te van a poner una cita, si bien te van 3 meses, 4 meses para que te la extraigan. O sea, es una cosa ujú. bastante terrible. Y es un alivio Sí, sí. inmediato. Entonces yo decía, Señor, ayúdanos a aliviar esos dolores. Pero así, arreglarles las muelas, si es necesario extraerlas, lo que sea, pero quitar esta molestia, ese dolor. ¿Verdad? Conozco Mm, personas de muy escasos recursos que han pasado meses con dolores porque no los pueden atender, ¿verdad? Una mm, infección de garganta, no pueden tener algo para un antibiótico.
estar listos con cosas. Y mira, ya tenemos toda la plataforma hecha. Lo que necesitamos ahorita nada más es el recurso, pero ahí vamos. O sea, la edición ya está. Y ya está todo diseñado, ya está todo listo. Lo que necesitamos es que el Ujú, Señor nos dé esa provisión, ¿verdad? Ese empuje. Pero de que lo vamos a lograr, mira, si el Señor lo puso en mi corazón es porque lo vamos a lograr. Y yo estoy seguro de eso, ujú, ¿verdad? Y yo le decía al mismo tiempo, no solo es de aliviarles el dolor, eso es de aliviarles el alma. Entonces yo les decía, vamos a tener un equipo, juntamente con en lo que están atendiendo a los demás, y están en sala de espera, un equipo orando por las personas, entregando ujú. Biblias, haciendo que la gente reciba al Señor. Estamos, Maravilloso. Ujú, estamos, ujú. ayer oía precisamente un fragmento de una predica de Dante Gebel que decía, si pudiéramos poner en un reloj, dice, la venida del Señor, ya estamos en el minuto 90. Y me pareció interesante la relación que le decía, si estamos en Ujú. tiempo de reposición, lo que reponga el árbitro. O sea, el Mm, Señor nos está dando un tiempo más de la venida de Cristo, ¿sí? Para que los demás sí. corran, que hagamos, que vayamos. Y ese Ujú, tiempo es el que necesitamos nosotros para poder cumplir esa visión, ¿verdad? De poder llevar cuanta gente se pueda a los pies del Señor, darles un alivio, darles una esperanza y decir que Cristo los ama. Porque mira, ¿de qué nos sirve mm, llegar con una señora que tiene una marimbita de 5 niños, que ella está pensando en cómo darles de comer, darles leche, y decirles, mira, Dios te ama, Jesús te ama? Ella ujú. está pensando en cómo alimentar a sus niños. Sí, Ella está claro. pensando cómo salir de su situación, pero si le llevas la ayuda, Por supuesto, por le decís, aquí supuesto. está la respuesta de lo que estás Ujú, pidiendo, el Señor te ama y recibes al Señor como Salvador y abren su corazón a Cristo y ven que la respuesta del Señor es sí, con ellos. Entonces, no sí. podemos solo dejar la ayuda, adiós, pues muchachos, nos vemos. No, hay que dejarle Ujú, sembrar la palabra del Señor a esta gente para que ellos entiendan que existe una esperanza. Y esa es la correcto. visión. Y para Ujú, eso vamos, hermano. Y vamos poco a poco. Yo sé que ujú, vamos paso a paso. No, no es poco a poco la palabra correcta, es paso a paso. Vamos escalón tras ujú, escalón, ¿verdad? Y yo sé que a medida que el ujú. tiempo vaya pasando, el Señor va a tener las conexiones divinas para poder realizar esto. Porque esto es una red. No solo es Elin Rodríguez y su esposa, sino que es una red de hermanos que trabajan en conjunto para un solo reino, para un solo Dios, ¿verdad? Y por eso es que también corremos con la visión de Renuevo Ministerial, ¿verdad? Porque es parte de esa unidad de pueblo. Ujú, ujú. Qué bonito, qué bonito. No, yo creo que ese es un sueño y se va a lograr, se va a hacer realidad. Dios los ha llevado por este proceso y definitivamente Dios lo va a hacer a través de aquellos vasos que Él ha ido puliendo y perfeccionando, ¿verdad? Amén. Así que mi primo amado, que el Señor te siga bendiciendo mucho a ti, a los tuyos, tu familia linda. Pero bueno, quizá ya por último, que pudieras dar unas palabras ahí para los hermanos que nos están viendo, animarlos, ¿verdad? Aquellos que están creyendo que tal vez están arando en el mar, que no ven la respuesta a sus oraciones, aquellos que han estado pasando por dificultades, porque has pasado dificultades muy fuertes y quizá nos contaste aquí algunas, pocas, pero han habido momentos de aflicción. ¿Qué palabras pone el Señor en tu boca hoy para darle a aquellos pastores, ministros, consiervos que están en ese momento, tal vez hasta pensando en abandonar la carrera, ¿verdad? Porque eso es muy dable. Se piensa en abandonar la carrera y no hay salida, no hay para dónde correr. Le pasa lo que le pasó al profeta Jeremías, ¿verdad? Pero qué palabras ya para despedir este segmento puedas darles a tus consiervos. Gracias, mira, creo que es la mejor oportunidad para decirles que no quiero sonar a cliché, ¿verdad? O eslogan, decir no se rindan, no, esto va mucho más allá, va mucho más allá. En algún momento yo decía, se lo dije a un pastor que precisamente que es el que recibimos la ayuda, pero yo en algún momento yo pensé, ¿será que esto vale la pena?
Y me dijo inmediatamente, son ideas del enemigo, son ideas del diablo. Claro que vale la pena y lo vale por mucho, porque estás trabajando con almas. No estás trabajando con cosas, son almas eternas. Yo dije, wow, era que es cierto. Entonces miren, amados pastores amados, si ustedes están ahorita en una situación complicada, si ustedes están viviendo un cansancio, porque puede ser cansancio el que tienes, si tienes decepciones, si te han lastimado, porque tienden mucho a ser lastimados los pastores, a ser traicionados, esos son, perdónenme lo que les voy a decir, estos son gajes de loco. Es tiempo de retomar las fuerzas, de seguir adelante. El Señor es el que lo levanta a uno, no están solos. Para eso existe el Ministerio Renuevo Ministerial, para ser levantados en aquellos que están verdaderamente cansados, que ya no saben para dónde agarrar. Es bien importante que no trabajemos solos. Y lo que hacemos en el reino tiene su repercusión en la eternidad. Y eso lo sabemos. Y es necesario a veces sacar fuerzas de flaqueza. Y el Señor es el que te renueva las fuerzas. El Señor es el que te renueva tu economía, el que te renueva tu salud, etcétera, etcétera. Yo quiero decirles, hermanos, no nos rindamos. El enemigo lo que quiere vernos es destruidos, porque sabe que nosotros estamos quitando terreno. Alguien me decía, es necesario que saquemos, que arrebatemos las almas del infierno para llevarlas al reino. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso no le gusta al enemigo y por eso se ha ensañado en la iglesia. Y yo sé que el Señor tiene grandes planes, no solo para Guatemala, sino para nuestros ministerios en los lugares donde sea que estemos. Sea que estemos en Latinoamérica, en Europa, donde estemos, en Norteamérica, ahí el Señor va a hacer grandes cosas. Todos los pastores que yo conozco, todititos, han pasado situaciones tremendas. Pero hasta aquí el Señor ha traído y nos va a llevar a más. Dice mi apóstol, somos una gran familia y vamos por más, dice él, ¿verdad? Y eso no es un eslogan, es una vivencia, es una realidad. Y yo sé que nosotros tenemos que ir por más. Hay miles allá afuera que están muriendo sin Cristo y que es nuestra oportunidad de ir a recogerlos, ¿verdad? Y amados hermanos, anímense. Cobrad ánimo, dice Pablo, ¿verdad? Cobrad ánimo. No dice que alguien te ayude a cobrar ánimo, no. Cóbralo tú. Es tiempo de cobrar ánimo. Tu tiempo de oración no tiene que menguar. Al contrario, tiene que estar más fuerte de todo el tiempo. Y el Espíritu Santo es el que te va a poner esas fuerzas y esas ganas de seguir adelante. Yo los bendigo, mis amados hermanos, porque lo que están haciendo no es tan sencillo, que mucha gente dice, que ser pastor, así me dice mi amigo, un cuate una vez, mira, y así como esos pastores que no trabajan, serán son los que más se fajan. Y que el Señor venga y les refuerce, les redoble las fuerzas, que el Señor siempre les provea para lo que necesitan ustedes en su casa, y que yo sé que ustedes han dejado muchas cosas por amor al Señor y por amor a Renuevo Ministerial.